Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, vamos a ver el caso de Paloma y Josué. Es un caso de Argentina, es un caso reciente, aunque ya ha pasado un tiempo, es un caso que está en curso, que todavía está sucediendo, pero como les dije, aunque ha pasado el tiempo, la verdad es que no se ha podido resolver, no se está cerca de saber qué fue lo que le pasó a estos dos jóvenes argentinos. Y es un caso muy llamativo porque se da en un momento bastante peculiar en Argentina. Han habido varios casos muy llamativos, relevantes y que además dejan la sensación de que algo está pasando, que los casos no se resuelven. Lo vimos ampliamente con el caso de Loan, que le dimos mucho seguimiento y le seguimos dando seguimiento al caso de Loan. Luego vino este caso de Paloma y Josué. Y ahora está también el caso de Liam, un caso que también por momentos parecía que se iba a resolver rápidamente y se está convirtiendo prácticamente en otro caso de Loan. Y pues bueno, el caso de Paloma y Josué se da en medio de todo este contexto en el que pues parece algo pasa, que los casos no se resuelven y está pues bastante extraño también este caso, que será lo que estaremos viendo. Pero también déjenme en los comentarios si quieren que hablemos del caso de Liam. Es también un caso de Argentina que yo he estado muy pendiente del caso de Liam, del de Paloma, de Josué. Desde que empezamos con el caso de Loan, creo que ya me he quedado como muy atenta a los temas de este tipo que están sucediendo en Argentina. Así que déjenme en los comentarios si quieren que hablemos de alguno de esos temas. Y pues bueno, comencemos con el caso de Paloma y Josué. Paloma Abigail Gallardo nació el 7 de mayo de 2008 y creció en una familia cristiana. Sus padres, Alicia Pita y Omar Gallardo, transmitían mensajes de fe a través de un programa en YouTube. Era una joven creativa que disfrutaba de la costura y tiene un hermano mayor, Santiago. Según familiares y allegados, su padre, pastor evangélico, tenía una actitud estricta respecto a su vida sentimental, pero eso no impidió que ella y Josué comenzaran una relación de pareja 2 meses antes de los hechos. Su madre, Alicia, era psicóloga y maestra, pero también acompañaba a Omar, el padre de Paloma, en su trabajo como pastor. Cercanos y vecinos definen a la familia de Paloma como extremadamente religiosa. Incluso vecinos los han señalado como distantes de las personas del barrio y demasiado estrictos con Paloma, por lo que solo veían a Paloma salir para ir a la escuela y recientemente para ir al gimnasio. Esto nunca pasó desapercibido para los vecinos, que realmente Paloma salía muy poco de su casa. Sin embargo, hay otros vecinos que los describen como unas personas muy tranquilas y trabajadoras. También hay gente que pertenece a su iglesia que los describe como una familia muy agradable, una familia trabajadora, una buena familia. Así que bueno, están todos estos contrastes y esto lo pudimos ver mucho en los primeros días del caso cuando los diferentes medios se acercaban a los vecinos para ver qué era lo que tenían para contar respecto a Paloma o Josué o del caso en sí. Josué nació el 31 de diciembre de 2010 y también pertenecía a una familia trabajadora y era conocido por su simpatía y carisma. Compartía con Paloma el deseo de pasar tiempo juntos sin importar las circunstancias. A ambos les gustaba el deporte, por eso iban juntos al gimnasio. Si recuerdan anteriormente les decía que Paloma solamente salía para ir al gimnasio y regularmente esto lo hacía en compañía de Josué. Ellos iban a este gimnasio y de hecho algunos dicen esta es la forma que encontraron Paloma y Josué de poder salir, de poder verse yendo al gimnasio. También se sabe que Josué solía ayudar a su padre en el trabajo. La vida de Paloma y Josué estuvo marcada por una amistad inquebrantable, que con el tiempo se convirtió en un joven amor. Se conocieron en la escuela secundaria Bosques y a pesar de la diferencia de edad se volvieron inseparables. Paloma tenía 16 años y cursaba el 5.º año, mientras que Josué tenía 14 años y estaba en segundo.
El 30 de enero, más temprano, Josué y Paloma se comunicaron por Instagram. Y es que ese día el joven le había propuesto a su novia ir caminando a un sitio en donde se verían, pero Paloma no estaba tan segura ya que la zona era peligrosa. De hecho, le contestó el mensaje a Josué diciéndole, nos pueden robar y matar, según lo que escribió la adolescente. Pero su novio respondió confiado, igual vamos. Este mensaje en un principio no se conocía, pero con el tiempo los investigadores encontraron este mensaje que después de todo lo sucedido, algunos medios dijeron que era pues como un presagio, como un sentimiento, un presentimiento que llegó a tener Paloma de que quizás no deberían de ir a aquel lugar por todo lo que sucedió horas más tarde. El jueves 30 de enero, Paloma le dijo a su padre que iba a ir al gimnasio y salió con lo indispensable, ropa de entrenamiento y una botella de agua. No llevaba nada más porque planeaba volver pronto. Esa misma tarde, Josué también salió de su casa con una mochila y al parecer 7,000 pesos argentinos. Y juntos caminaron por un descampado, Avenida Calchaquí, un área con terrenos vacíos, una antena telefónica, las vías del tren y el puente de Bosques. El lugar también era conocido por la presencia de personas en situación de calle y en las primeras imágenes que podíamos ver de los medios, pues parecía como un lugar, aquí les estaré pasando obviamente las imágenes, pero pues sí parecía un lugar en el que constantemente podíamos ver a gente que vivía ahí, que habitaba por ahí, que rondaba por ahí, que a lo mejor se quedaba en la zona porque incluso se llegó a ver así como una tipo tienda o una tela como para cubrirse, no sé, de los moscos, del sol. Era un lugar en el que pues había personas constantemente por ahí, es un lugar grande, descampado, pero también es un lugar pues sucio, se veía que ahí había algunas chanclas, o creo que en Argentina le llaman ojotas, zapatos, basura, una serie de cuestiones, ladrillos, como piezas de alguna construcción, una serie de cuestiones raras, pero también los vecinos decían que en ocasiones solían pasar por ese lugar para cortar camino. Algunas cámaras captaron el trayecto de Paloma y Josué poco antes de llegar hasta ese punto, aunque no está claro por qué fueron, si realmente fueron, cuánto tiempo estuvieron ahí y si ya habían ido antes. Lo único que se sabe es que Josué probablemente podía conocer un poco el lugar antes o más o menos tener idea de qué se trataba ese lugar, porque se sabe que en las ocasiones que Josué acompañaba a su papá a trabajar, en ocasiones iban a ese lugar precisamente por lo que les dije antes, que es un lugar como donde a veces puede haber basura, cartones o cosas que se puedan utilizar para después venderlas y que en ocasiones pues ellos llegaron a ir a ese sitio. Paloma y Josué tenían que volver a sus casas más o menos a las 8:30 de ese día jueves, pero cuando no volvieron al principio, las familias no se preocuparon mucho porque pensaron que por ahí se habían quedado con alguien o que algo estaba pasando, pero al principio no se preocuparon tanto. Fue más tarde, alrededor de las 9:30, que las familias empezaron a preocuparse, según lo que relató, de hecho, el mismo padre de Paloma, Omar. Cuando la familia de Josué se dio cuenta que él no había llegado, se acercaron a la familia de Paloma para ver si ellos sabían algo. Omar, el padre de Paloma, recordó que al ver que su hija no regresaba, él se comunicó a la línea 145 para denunciar posibles casos de trata de personas. En tanto, la familia de Josué llamó al 911. Fue el domingo 2 de febrero cuando los cuerpos finalmente fueron encontrados. Paloma estaba boca abajo y Josué yacía boca arriba. Ellos estaban muy golpeados, tenían una serie de golpes que eran bastante visibles, pero aún así, pues se esperaron hasta la autopsia para saber qué era lo que había pasado. Y según el informe forense, en el caso de Paloma Gallardo, de 16 años, la causa de la muerte es una lesión cerebral con fractura de cráneo y traumatismo encefalocraneal grave. Con respecto a Josué Salvatierra, de 14 años, el informe señala como causa de la muerte hemorragia cerebral con fractura de cráneo y traumatismo encefalocraneal grave. Y pues esto dio lugar a que
primero se preguntaran con qué habían sido atacados. En un momento se habló de un palo, pero después se dieron cuenta que habría sido con una piedra de gran tamaño. Bueno, no es una piedra, es como un bloque de cemento, de material, de estos que les dije que se encontraban tirados en esa zona. Entonces, al parecer, quien los atacó no iba preparado para esto, sino que más bien tomó una piedra, algo que vio ahí para atacarlos. En ambos casos se descartó la agresión sexual. Inicialmente la policía investigaba si se trataba de un doble homicidio o de un asesinato seguido de suicidio, pero esta última posibilidad evidentemente quedó descartada cuando llegó el informe forense. Una de las primeras líneas de investigación que tenían en este caso era el robo, porque rápidamente se supo que algunos efectos personales de los jóvenes habían desaparecido, como sus teléfonos celulares y la mochila que se ya sabe que llevaba Josué. Entonces ellos pensaron, pues quizás los atacaron para robarles. Pero aquí llamaban la atención algunas cuestiones. Primero se empezó a hablar de que Josué no llevaba una mochila, que entonces no traía nada que le robaran, pero después se aclaró que sí traía la mochila. Esto pasó por el video que se pudo ver donde pasaban ellos, que decían que Josué no llevaba nada. Pero después se aclaró que él traía una mochila como muy pegada a su cuerpo y por eso no se alcanzaba a ver en la grabación. Pero además su familia confirmó que Josué sí traía una mochila con su celular y su dinero. Pero una de las primeras cosas que llamaba la atención era la brutalidad del ataque, que normalmente cuando te roban, pues no te matan, o si te matan, pues no te golpean tantísimo, porque era claro que con estos cuerpos se habían ensañado, que los habían golpeado bastante, además los habían arrastrado, tenían marcas de que los habían recorrido, los habían golpeado muchísimo. Dos jovencitos, no hubiera sido necesaria tanta brutalidad como para robarles, y más según los testimonios de vecinos de la zona, sí llegaron a decir que en ese lugar en algunas ocasiones te robaban, pero no robos de esta forma, sino que pues prácticamente aprovechaban la oportunidad, la soledad, les salían y les arrebataban las cosas y de esta forma los robaban, o que había habido algunas personas exhibicionistas o algo por ahí, pero nada tan grave como esto. Y después pasaron una serie de cosas bastante raras en el lugar, como el hecho de que todas las personas que por lo general andaban por ahí desaparecieron. De hecho, por eso pasaba esto de que había las tiendas o así como las telas donde se quedaban por ahí tiradas, o sea, todas esas personas que por lo general estaban ahí desaparecieron. Y otra cosa bastante llamativa que pasó un poco después de que fueron encontrados los cuerpos fue que el sitio se quemó, no el sitio exacto de donde fueron encontrados los cuerpos, pero sí los alrededores, o sea, una parte muy cercana a donde estaban los cuerpos se quemó. ¿Quién sabe si la intención de esta persona era también que se quemara la zona donde habían sido encontrados los cuerpos, o quién sabe si los cuerpos en algún momento se encontraron en otro lugar porque tenían marcas de que habían sido recorridos o arrastrados por alguien, y quién sabe si nada más los pusieron ahí. Pero esta quema fue bastante sospechosa, y algo que también se le ha señalado a las autoridades es esto de que no preservaron de forma correcta el lugar. Parece que pasó lo mismo que en el caso de Loan, que un buen tiempo el espacio seguía como abierto, o sea, no había, antes estaban todos los periodistas ahí, se pudo quemar, había mucha más basura. Entonces, en esta ocasión pues tampoco se cuidó la escena del crimen. Y también se sabe que cuando los padres de Josué y Paloma reportaron la desaparición, las autoridades se tardaron bastante en empezarlos a buscar, porque decían que como eran novios o habían salido, que a lo mejor se habían ido por ahí, que al rato regresaban, lo típico que por lo general escuchamos en este tipo de casos. Hasta ese momento, pues esas eran las teorías de un posible robo. Luego después se empezó a hablar de la teoría narco, por así decirlo, que siempre tiene que aparecer, en donde mencionaban que probablemente los jóvenes vieron algo que no debían, porque supuestamente en ese lugar en ocasiones había personas drogándose y demás. Entonces dijeron, quizás ellos vieron algo que no debían y por eso los atacaron. Pero después esto no tenía mucho sentido, porque
se sabía como que ellos estaban sentados, en algún momento eso fue lo que se decían, o como que estaban ahí y fueron sorprendidos por quien los atacó. Entonces, pues esto no cuadraría mucho con el que ellos hubieran visto algo, porque si ellos hubieran estado por la zona, hubieran visto algo, pues se habrían ido, hubieran huido y hubiera sido diferente la forma en la que los atacaron y no como que ellos estaban ahí como si nada pasara. Y pues en un primer momento esas eran las teorías que se tenían. Hasta que alguna serie de cosas raras comenzaron a pasar. Las primeras sucedieron cuando se dio el adiós a Paloma Gallardo. Cuando velaron sus restos, pasó algo bastante raro, que fue que su padre, Omar, puso los restos, la caja funeraria, el ataúd de Paloma, afuera de la casa. Al parecer ellos tenían su casa y ahí había como una especie de templo. Por esto de que su padre es pastor, pues pusieron, tenían este templo, este tipo lugar para rezar y para todo este tipo de cuestiones, pero dijo él que estaba en reparación, que lo estaban arreglando, estaban haciendo una serie de cuestiones y que además era muy chiquito y que no iban a caber las personas. Entonces decide poner el ataúd con el cuerpo de Paloma en la calle, afuera, así en la maqueta, en la entrada a este lugar. Y luego él empieza a cantar ahí al cuerpo y fue como una escena, pues la verdad, bastante rara, como extraña, pues le estaba ahí cantando y empezó a hacer uno de estos discursos que se avientan los pastores y demás. Y luego ese mismo día después ellos llamaron a una rueda de prensa en donde empezaron a quejarse de los medios y como a querer controlar la situación. Se quejaron de los medios porque ya para ese momento algunos medios estaban diciendo que quizás Paloma y Josué habían ido a ese lugar, a ese espacio escampado, a tener un momento de intimidad y a estar a solas ahí, y que pues alguien los había visto y los había atacado. Y esto le molestaba profundamente a Omar, el padre de Paloma, que insinuaran que su hija estaba en ese lugar, y eso hizo que él empezara a hacer una serie de declaraciones llamativas, muy peculiares, y a entrar a la investigación de diversas formas que hicieron que pronto le vieran como alguien sospechoso. De hecho, también él llegó a decir algunas pistas como que había visto un vehículo rojo por la zona rondando. Después se supo que ni al caso lo del vehículo rojo, entonces sintieron esto como más de las mentiras de él. También se llegó a decir que él había estado en el lugar de los hechos antes, que él había ido a buscar ahí, que como no la había visto. Una serie de cuestiones empezaron a pasar con este pastor, el padre de Paloma. Por ejemplo, lo primero que empezó a decir era que su hija era virgen, que de ninguna forma ella habría ido ahí a ese lugar para tener un encuentro amoroso con Josué, que porque su hija era virgen. Y luego, a pesar de que, como vieron, ya les dije que la autopsia mencionaba que ninguno de los dos sufrieron alguna agresión sexual, él empezó a decir que sí, que a Paloma la habían agredido sexualmente y que Josué la había intentado defender. También en algún momento se llegaron a manejar las teorías clásicas que prácticamente podemos ver en todos los casos, como el secuestro, pero pues bueno, evidentemente no hubo una petición económica. Luego también se habló de la trata y de los órganos, ya que más después de lo del caso de Loan, que trajo mucho este tema a Argentina y a la sociedad en general, también llegaron a decir que podría tratarse de algo así, pero pues luego se descartó cuando evidentemente se hizo la autopsia y los cuerpos se encontraban pues bien, no les faltaban órganos ni nada de esto. Y si se fijan en todo lo que les he narrado o mencionado, prácticamente solamente hemos escuchado de Omar, el padre de Paloma, pero poco habíamos escuchado de la familia de Josué. Y es que la familia de Josué empezaba a marcar cierta distancia de la familia de Paloma. A la familia de Paloma se le empezó a ver en entrevistas en los diferentes medios, a Omar y también a su esposa, a la mamá de Paloma, en diferentes medios.
y nunca vimos juntos a las familias. Algunos esperaban que a lo mejor fuera a haber algún tipo de ceremonia, de algo donde estuvieran ambas familias y demás, y esto no sucedía y tampoco la familia de Josué salía a hablar. Pero poco después se supo la razón y es que salieron datos que dejaban ver que en realidad los padres de Paloma, en particular el pastor Omar, no estaban tan de acuerdo con la relación de Paloma con Josué, como que lo veían pues como menos, no les gustaba y además se empezó a saber al paso del tiempo que en realidad a Josué, a Omar, el padre de Paloma, no le gustaba jamás que Paloma tuviera novio, como que no era algo que viera bien por todo esto de lo religioso, porque no se le hacía correcto. De hecho, hubo un rumor en el que decían que un tiempo Paloma trajo el cabello muy corto, prácticamente peloncita, y que fue porque Omar se enojó y le cortó el pelo a Paloma, es decir, sus padres se enojaron y le cortaron el pelo, la pelaron por esto de que estaba saliendo con alguien. Aunque luego ellos salieron y lo desmintieron diciendo que esto no era así, que ella se había decidido a cortar el cabello porque tenía una amiga que tenía cáncer y que se había tenido que rapar y que ella había querido ser empática con esta amiga, pero pues esto nunca quedó lo suficientemente claro. Pero lo que sí es que la familia de Josué confirmaban eso, ¿no? De que sí notaban algunas cosas que les hacían pensar que Paloma estaba ocultando la relación que tenía con Josué de sus padres y que los padres de Paloma como que no estaban conformes con la relación. De hecho, también se llegó a decir que en estas imágenes que se pudieron recuperar y que salieron a medios, se veía como Paloma y Josué iban caminando juntos y que en algún momento cuando ven un vehículo se asustan y se sueltan de las manos, y esto pues la mayoría lo interpretó como que ellos solían ocultar su relación y principalmente esto era a la familia de Paloma, por lo de que no estaban de acuerdo, porque por su parte la familia de Josué sí sabían y sí estaban de acuerdo. Bueno, si bien sí parece como extraño que una pareja de novios, de recientes novios, decidan ir a este lugar, o sea, suponiendo que sí querían pasar un tiempo a solas o algo así, el lugar realmente es desagradable. Yo no me imagino que una pareja de novios jóvenes tengan una cita en este tipo de lugar. Realmente es un lugar bastante desagradable, es un lugar sucio, es un lugar peligroso, como para pensar que por alguna razón ellos irían ahí a pasar un tiempo solos. Realmente sí parece extraño y de hecho en algún momento se empezó a decir que los habían visto en el tren, que quizás se iban a ir a algún lado. Luego después se empezó a decir que quizás los cuerpos habían sido solo dejados ahí, que quizás los hechos, las cosas habían sucedido en otro lugar y los cuerpos solo fueron descartados en ese lugar, pero luego pues cuando se encontró esta piedra, esta cosa con la que los golpearon y aparte manchas de sangre, se confirmó que los cuerpos sí habían sido, bueno, que ellos habían sido atacados ahí y que de hecho esto de que habían sido arrastrados y al parecer incluso también se encontraron algunas manchas de sangre en el terreno que dejaban claro que el ataque sí había sucedido ahí. Pero algo que también seguía pasando era los padres de Paloma dando entrevistas en diferentes lugares. En particular fue una entrevista que le dieron a Crónica a un conductor que es bastante conocido, creo que se llama Chiche, o así le dicen, y donde el padre de Paloma hace una serie de, habla de unas cuestiones súper extrañas. Empiezan a decir que ya perdonaron a estas personas, pero que sí quieren justicia, pero a su vez pues todo el mundo dice pues es muy pronto para que perdonen y demás, pero empiezan a cuestionarle a Omar, el padre de Paloma, esto de que él insiste que a su hija la violaron y que su hija era virgen y que su hija no iba ahí, a decirle que por qué esto le preocupa tanto. Y él empieza a hablar de que Paloma era muy consciente por los religiosos que ellos eran, de que ella debía de preservarse virgen, porque las mujeres que se preservan de esta forma tienen
un lugar especial en el cielo, que Paloma era virgen, que él lo sabe. Esto le empezó a llamar muchísimo la atención a la gente, decir, bueno, pero qué obsesión con lo virgen es lo menos relevante en esta situación. No deberíamos ni siquiera de estar hablando de eso en estos momentos, pero el papá seguía obsesionado con dejar claro eso y que la habían atacado, que la habían agredido. Y después le dicen también al padre de Paloma, Omar, esto de pero si la autopsia deja claro que no hubo agresión sexual, entonces él tratando de desmentir la autopsia, por así decirlo, él dice que él vio el cuerpo y que él tiene claro lo que sucedió y comienza a describir lo que vio cuando vio el cuerpo de Paloma. Dice que le mostraron la cara de Paloma, que estaba golpeada, todo esto, pero que aparte él pide que le muestren más del cuerpo de Paloma, que incluso pide que le levanten la remera o la camiseta o la playera, como le llaman en su país, la blusa, esta parte de arriba, que se la levanten y que entonces él puede ver el cuerpo de Paloma. Y bueno, aquí no quisiera detallarlo porque pues no me gusta a mí dar datos que quizás no sean necesarios o que sean revictimizantes, pero me parece importante porque pues ahora esta persona, Omar, es muy sospechosa en el caso y necesito mencionar qué fue lo que encendió las alarmas de las personas. Esta persona dice que cuando le levantaron la playera, la remera, lo que sea, como le conozcan, él pudo ver moretones, golpes, pero que además pudo notar que según esto los pezones de su hija estaban duros, estaban como si ella, porque hasta dice, es que no quiero decir, pero bueno, cuando las mujeres están excitadas, que no sé qué, eso sucede, entonces quiere decir que mi hija murió en estas circunstancias, por eso creo que la violó. Entonces fue cuando todo el mundo se quedó, ¿qué? O sea, ¿cómo puede un padre decir eso, referirse a su hija en esos términos y además que está insinuando que a una persona, una víctima de una violación podría haber estado en ese estado excitada cuando es claro que estaría asustada en llanto y demás? Entonces, una declaración así de un padre con este nivel de detalle y que además, sin darse cuenta, creo, está revictimizando a su hija al decir eso, al decir que su hija estaba en ese estado agitado cuando le sucedió esto, fue lo que hizo que ya de plano toda la gente empezara a sospechar de este pastor, del padre de Paloma. Salieron un montón de testimonios de que ellos eran demasiado controladores con ella, que no la dejaban salir, que sí había aquí una cuestión. Luego algunas personas empezaron a revisar las palabras, las creencias de este pastor y encontraron que, por ejemplo, ellos veían que cuando una mujer era pues por así decirlo, promiscua o algo así, o que tenía relaciones, una cosa así, una forma de morir o de matarla era a pedradas. Entonces la gente empezó a vincular esta situación y a decir qué casualidad que a Paloma la apedrearon, qué tal que fue el padre que no podía soportar esta situación y que por eso lo hizo. Luego también se dieron cuenta, salieron datos de que normalmente la madre de Paloma rastreaba el celular de Paloma para saber en dónde estaba en todo momento. Y entonces empezaron a decir, rastrearon aquel día el celular y probablemente la siguieron hasta el lugar, la encontraron con Josué, se volvieron locos y no sé, la atacaron de alguna forma, de esta forma que tiene que ver con la palabra que por lo general dice el pastor y por eso está obsesionado con todo esto de la virginidad y demás. La verdad es que se volvieron el foco de la atención rápidamente porque aparte está todo lo de la familia de Josué que dice que no estaban ellos de acuerdo. Todas las miradas se pusieron en ellos y cuando estaban dando muchísimas entrevistas, a partir de ahí decidieron que ya no iban a dar más entrevistas, que solamente iba a hablar su abogado, se cerraron, empezaron a decir que los estaban amenazando de muerte. Y ya no quisieron seguir hablando mucho del tema cuando notaron que pues toda la gente se les vino encima por estas declaraciones, por todo esto de que le cortaron el cabello, por esto de que le rastreaban el celular, de que cuando tenía otro novio hubo mucho coraje por parte del pastor.
de ahí ellos comenzaron a ser los más sospechosos. Luego, cuando ya todos estaban observando a el padre de Paloma, los padres de Paloma, también empezaron como a revisar, ¿no? Todo lo que ellos habían dicho en entrevistas y demás, y encontraron que cuando hablaba del día en cuestión de que no había llegado Paloma, que de hecho él estaba cocinando porque ya le estaba preparando la cena a Paloma y demás, daba demasiadas explicaciones de dónde estuvo él y dónde estaba su esposa, porque decía que él estaba cocinando y que estaba en la casa y que después su esposa tenía que irse porque tenía que ir a atender a su madre que estaba enferma, como si estuviera intentando dar una coartada. Parecía que él estaba intentando dar una coartada para todo ese rato en el que ellos se vieron, desaparecieron y demás. La gente lo notó, que pues en todas estas entrevistas que él dio, más que hablar de Paloma, del impacto de lo sucedido, no sé, ponerse mal, algo, tratar de decir qué es lo que cree o recordar algunas cuestiones, lo que él hacía era describir muy detalladamente lo que estuvo haciendo durante ese tiempo, y pues también lo empezaron a ver como que él trataba de tener una coartada para esos momentos. Ya con esto, pues como les dije, ellos empezaron a hablar solo mediante su abogado, y fue cuando sucedió algo que se pensó que probablemente podría ser un avance en otro sentido, y fue que al parecer el celular, por así decirlo, el celular se encendió, el celular de Josué. Recordarles que les dije que en algún momento creyeron que había sido un robo porque desaparecieron los celulares, la mochilita, la bolsa que traía y el dinero, ¿no? Entonces que se encendió un celular, y que este celular se había encendido en Valle del Río Negro, y que, bueno, lo rastrearon, detuvieron a una persona. Esta persona dijo que no hablaría porque su abogado se lo recomendó y que no iba a decir por qué tenía el celular de Josué. Luego empezaron a decir que era un celular clonado, que al parecer lo habrían clonado por mensajes el celular a Josué, una explicación bastante rara. Fuentes de la investigación abonan la presunción de la posible clonación del celular de Josué y que el dueño del Lubricentro habría comprado un teléfono mellizo que fue duplicado a través de una metodología a la que recurren bandas criminales. El acusado quedará preso por su presunta vinculación con los homicidios de Paloma y Josué hasta que se compruebe la veracidad de su coartada. No obstante, en caso de ser desvinculado del doble crimen, seguirá preso acusado de encubrimiento agravado. Es decir, que aún así esta persona sigue siendo sospechosa, y bueno, creo que esta persona ya cambió sus dichos. Dijo que, dado que era más sospechoso callar, habló y dijo que él había comprado el celular hace mucho tiempo, que por eso lo tenía y que lo encendió, pero que él no tiene nada que ver. Sin embargo, esta persona pues sigue siendo investigada, sigue siendo extraño cómo llegó a ese celular. Yo sinceramente esto del teléfono mellizo y la clonación del teléfono no lo entiendo, o sea, como que entiendo que ese celular físicamente no es el de Josué, pero que por alguna razón tenía los datos de Josué o una cosa así bastante extraña. Pero pues bueno, esta persona sigue siendo investigada, pero algo que llamó mucho la atención es que esta persona en posesión del celular vive o estaba en un lugar, como les dije hace un momento, que se llama Río Negro. Es ahí donde se encendió el celular y donde la policía fue, encontró a esta persona, la detuvo en Río Negro. Y casualmente encuentran que el padre de Paloma, Omar, tenía una hija de otra relación, una hija no reconocida de otra relación, que casualmente vive también en Río Negro. Actualmente no está claro si esto tenga alguna vinculación de algún tipo, si tenga algo que ver o qué, pero sí es bastante llamativo. No está claro qué rollo con el celular. Hasta ahora no hay más detenidos, no hay más datos de qué es lo que está pasando en el caso de Paloma y Josué. Es en lo que va en que esta persona en posesión del celular fue detenida, pero tiene 20,000 explicaciones de por qué lo tiene. Casualmente vive en una comunidad o poblado o lugar en donde vive la hija no reconocida del pastor.
En el pastor y la madre de Paloma se han volcado muchas dudas por su actitud de ellos frente a los medios, por sus declaraciones, por sus contradicciones, por la forma en la que justifican buscando coartada y un sinfín de cosas más. Pero lo cierto es que a semanas de ese caso no hay más que esta persona investigada, no se sabe por dónde van. Han citado a llamar a algunos familiares de Paloma, pero todavía no está claro. También se espera que declare el padre de Paloma y pues algunos medios han mencionado que sí están investigando a los padres de Paloma, pero pues bueno. En los más recientes del caso, se supo que el padre de Paloma se dedicaba a reparar celulares y esto llamó la atención por el dato del celular de José y porque también a Paloma la rastreaba con su celular. Junto con este dato también se reveló que el celular de José fue clonado justo cuando empezó a salir con Paloma. También se han realizado nuevas reconstrucciones de los hechos y según el abogado Carlos Diegues, creen que el crimen fue cometido en otro lugar del mismo predio y que en donde los cuerpos fueron encontrados, sería el lugar de descarte de los cuerpos. También los padres de Paloma han revelado a los medios pero han sentenciado que quienes juzgan se podrían ganar un lugar en el infierno o están lejanos del cielo. Eso es en lo que va hasta el momento este caso. Espero poder haber hecho un resumen completo porque el caso tiene muchos detalles, pero bueno, hasta aquí va, hasta el momento. Obviamente le estaremos dando seguimiento a todos los datos y de ser necesario, quizás iremos detallando, como lo hacemos en varios de los videos del canal, los aspectos que sean más llamativos del caso. Que creo que por ahora las teorías más fuertes es esta persona que tenía el celular y la extraña actitud de los padres de Paloma. ¿Qué debo decir? Que normalmente no coincido tanto con lo que los medios traen, pero en esta ocasión sí siento que son bastante extrañas las declaraciones del papá de Paloma. Es muy raro. En este momento el caso aún es joven, aunque ya haya pasado un tiempo para saber qué, pero sí son bastante raras estas declaraciones. Así que bueno, eso es en lo que va este caso. Le estaremos dando seguimiento. Así que déjenme en los comentarios lo que piensan de este caso. Si quieren que hablemos del caso de Liam, también le estaré dando seguimiento claramente al caso de Loan. Y déjenme en los comentarios qué teoría creen o si quieren que alguno de los aspectos que vimos ahorita de forma muy general lo desarrollemos como hicimos en el caso de Loan. Saben que es el estilo del canal. Primero trato de hacerles el caso con todos los hechos, poco a poco darles seguimiento y quizás ir desglosando algunos de los aspectos más importantes del caso. Así que déjenme eso en los comentarios. También, ¿qué otros casos les gustaría ver en el canal? No olviden suscribirse para que reciban las notificaciones cuando suba un nuevo video. También les dejo mis redes sociales y nos vemos en un próximo caso.